Ya regresamos. Estamos en Pido la Palabra después de esta pausa comercial y de haber escuchado un relato que de verdad mueve las fibras y nos hace entender por qué tanta gente de Cuba, particularmente en este caso que es el tema que estamos hablando, pero de muchos otros países de Centroamérica, se ven obligados a salir de sus lugares, de sus casas y dejar todo para buscar su seguridad. Dalila de la Caridad Busto Díaz nos hizo un relato de su historia personal y a mí me gustaría preguntarle a Luis Adel Isaac, hoy que están aquí en Ciudad Juárez, hoy que por fin dejaron la isla, ¿se sienten seguros? ¿Se sienten mejor? Sí, nos sentimos muy bien, nos sentimos muy agradecidos de todos los pobladores de Juárez. Ha sido una experiencia extraordinaria desde que salimos de Cuba y más cuando pisamos la ciudad de Juárez. Parece fue una bendición de Dios encontrar esta ciudad, que conocíamos de ella por el ídolo de Juárez, Juan Gabriel, que lo escuchamos mucho en Cuba y somos fanáticos a él, pero las personas nos han tratado lo más bien. Ya en Tapachula, en Chiapas, nos hablaron de, así por arribita, oíamos conversaciones de personas que acá habían hechos violentos, que era una ciudad violenta, pero he visto lo contrario. Lo he dicho en varias oportunidades que he tenido porque trabajé acá en un restaurante que se llama La Pequeña Habana y he visto muchas personas buenas, me han extendido la mano perfectamente bien, las personas son muy agradables, he visto muchas cosas buenas acá y me siento de lo mejor aquí en esta ciudad. ¿Cuánto tiempo tiene aquí o cuánto tiempo han hecho ustedes en Ciudad Juárez? ¿Cuánto arribaron? Sí, en Ciudad Juárez arribamos el día 12 de marzo. 12 de marzo, sí. Están a punto de cumplir un mes. 2 meses. 2 meses, sí. Marzo, abril, mayo, sí, es verdad, sí. Yo ya no sé en qué fecha vivo. Que por cierto, ya es una fecha importante aquí en México o en Ciudad Juárez, digo, en Puebla, la batalla del 5 de mayo. Pero bueno, regresando con esta parte de ustedes en el trayecto, en el llegar aquí a Ciudad Juárez, ¿en qué situación legal están en este momento? Si ya llevan 2 meses. Bueno, estamos en una situación legal que estamos esperando a ver si ya tenemos ya un número bastante cerca, nos quedan algunos números para entrar, porque hemos hecho una travesía, hemos hecho una inmigración legal en todos los países que hemos estado, hemos presentado inmigración para que nos pongan en su sistema, para que controlen la migración que estamos haciendo nosotros, por lo menos yo y mi esposa. Siempre llegamos a Honduras, nos presentamos en Inmigración de Honduras, ahí presentamos nuestro pasaporte para que ellos tengan conocimiento de que nosotros somos cubanos. Siempre les decía que nosotros somos cubanos, que pertenecemos a una organización en Cuba de derechos humanos, que venimos perseguidos de Cuba por el régimen de los Castros, es un régimen muy malo, dictador. Y bueno, nos escuchaban y les contábamos lo que nos pasaba a nosotros y nos acogían y nos daban el salvoconducto para trasladarnos a otro pueblo o a otro país. En Chihuahua en Chiapas tengo entendido que sacaban el salvoconducto, no sé cuál ha sido su caso, pero a través también de un proceso legal que en realidad México no se los quería entregar y tuvieron que tomar una parte legal. O sea, ustedes han estado pagando abogados para llegar incluso a Ciudad Juárez. ¿Ha sido este también su caso? No, el caso de nosotros fue diferente. Nosotros llegamos a Ciudad Juárez y cuando llegamos fui a Migración Sur y estaban en el tiempo de que estaban dando los salvoconductos. Tú ponías un abogado si usted quería adelantar tu trámite. Pero yo me vine en la fila, hice mi fila, no tuve que pagar un centavo en Chiapas para nada, no pagué un peso para nada. Hice mi fila, me presenté con mi documento, me dijeron venga mañana al otro día me hicieron otro documento, los pasados me hicieron otro documento y a los 7 días me entregaron mi salvoconducto sin dar un centavo. Nunca me cobraron nada. Yo tuve esa suerte, pero no pasó así. Es que si yo les quisiera preguntar, solo ahorita Paco, que ustedes habrán escuchado otras historias que no se parecen nada a las de ustedes. Sí, de hecho, el abogado aquí nos podrá ilustrar un poco más de tanta gente que has atendido en este tema. Hay historias de verdad de miedo, ¿verdad? A veces salir de su lugar de origen para buscar la seguridad para muchos ha resultado peor que haberse quedado en algunos casos. Pero especialmente en este caso, abogado, en el caso de ellos dos, y que creo que es el de muchos otros cubanos más aquí en Ciudad Juárez, ¿qué tanto tiempo más deben esperar para que haya un resultado allá en Estados Unidos? Por lo menos ahora, el paso, lo que inicia todo con inmigración es la entrevista de miedo, es cuando se presentan. Hay varias formas de entrar legalmente a los Estados Unidos. Lo primero que debe hacerse es presentarse para inspección. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va físicamente a uno de los puertos de entrada, en este caso un puente internacional, se va a reportar con un oficial aduanero y le va a explicar que usted quiere entrar. Ese oficial le va a preguntar si usted tiene alguna documentación que le permita entrar legalmente a los Estados Unidos. Al decirle no,
Entonces le dice cuál es la razón que tiene. Vengo huyendo, en el caso de mis amigos y clientes, vengo huyendo de un régimen dictador de Cuba. Tengo miedo de regresar a mi país, y entonces lo que procede es que los van a canalizar para que tengan lo que se conoce como una entrevista de miedo creíble. Una entrevista de miedo creíble es un proceso, es un diálogo en donde se limita, el entrevistador se limita a estimular testimonio de la persona que está dando la entrevista, buscando que su historia tenga los elementos mínimos que se van a requerir en el futuro para levantar con éxito una defensa de asilo. Si la persona, cuando hace esta entrevista, se queda corta su historia, no contiene los elementos de asilo, se arriesga a que le nieguen, o sea, le den un resultado negativo. Si te dan un resultado negativo, se puede impugnar, pero la verdad es que eso está bastante difícil. Si tienes un resultado positivo, se te va a dar la oportunidad, se te abre un caso de asilo, te van a mandar a reportarte a una corte de inmigración, donde un juez que se te asigna en su día, en un juicio, va a determinar si usted califica para asilo o no. Es muy importante mencionar que en el caso de los cubanos, a pesar de que la legislación que había, que se le conocía como pie seco, pie mojado, que un cubano, sin importar en la manera que llegaba a los Estados Unidos, siempre que tuviera un pie dentro del territorio, se le consideraba refugiado, se admitía como refugiado, y al año y un día podía someter su aplicación para ajuste de estatus, que quiere decir que se convierte en residente sin necesidad de tener un familiar o sin necesidad de tener que depender de que alguien lo peticione. Esa legislación, que de hecho se le mal llama legislación, eso se trajo a la realidad mediante una orden ejecutiva en el año 1995, mediante la presidencia del presidente Clinton. ¿Y qué sucede? Que cuando el segundo término de Barack Obama en su presidencia trata de regularizar, o al menos inicia la regularización de las relaciones internacionales entre Cuba y Estados Unidos, y entonces, como decimos, ¿no?, vamos a dar para recibir, y entonces es una cosa muy molesta para el régimen cubano, es que los americanos se la ponían muy fácil para quedarse con sus ciudadanos, y entonces eliminan eso. Sin embargo, existe lo que se conoce como la ley de ajuste cubano. Esto se creó en los años 60, y lo que establece es que el cubano, si se presenta para inspección, ya sea que sea admitido, o sea que presente un documento como una visa que le permita entrar, o se le permita la entrada bajo lo que se conoce como parol, y eso es algo un poco difícil de traducir, pero parol es una entrada condicional para que realice un trámite. En este caso se le permitía entrar condicionalmente por razones humanitarias, y al año y un día, si la persona todavía, si el ciudadano cubano estaba presente en los Estados Unidos, puede entonces presentar su solicitud de ajuste de estatus, y se hace, y eso todavía en la actualidad sigue vigente. A ver, yo recuerdo, porque parte de la historia, creo que todos fuimos testigos, y para nosotros, quizá desde nuestra perspectiva muy limitada, veíamos una parte positiva en la eliminación de este programa de Bill Clinton de pies secos, pies mojados, y se veía esta apertura que sonaba a que íbamos a tener ya una relación más cercana o más amigable, y se hablaba de tantas promesas con Raúl Castro. Sin embargo, bueno, pues nadie esperaba que después de salir Barack Obama entrara un Donald Trump que trajera una política distinta, y entonces yo me pregunto, ¿se equivocaron en este paso que dieron, o estaban muy confiados, o realmente para las personas de origen cubano no era positivo este anuncio? Pero tenemos que hacer una pausa. Sí, claro. Regresamos y platicamos de ese tema. ¿Usted recuerda estas relaciones mucho más abiertas? Ya no era Fidel Castro, es con Raúl Castro, ya no está tampoco Raúl Castro. Hacemos una pausa, regresamos.